Buenas noches a todos. Como estaba hablando el hermano Oscar, hoy vamos a estar hablando sobre la confesión y más allá de hablar de la confesión, cómo hacer una buena confesión para que conozcamos a profundidad lo que es este sacramento tan hermoso de sanación del alma. Tenemos claro que aquellos que hemos tenido la oportunidad de leer la palabra del Señor, ese momento que se plasma en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, de los versículos 19 al 31, un momento muy emotivo donde son las primeras palabras del resucitado a sus discípulos después de la redención. Sabemos que Cristo muere en la cruz y nos redime con su muerte, pero sobre todo con su resurrección. Y aquí Jesús establece un paralelismo entre la misión que el Padre le encomienda a él y la misión que él le encomienda a sus discípulos. El Padre le da una misión a nuestro Señor Jesucristo, la cual todos conocemos, que es la redención de la humanidad, la cual Jesucristo cumplió a cabalidad. Ahora bien, Jesús ahora hace un envío en esa porción de la palabra cuando él sopla el Espíritu Santo sobre los apóstoles y le dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes les retengan los pecados, les mantienen retenidos. Y es aquí donde Jesús les deja claro a ellos que ellos van a ser los administradores de la consecuencia de la redención, que no es otra cosa que el perdón de los pecados. Y para reafirmar esto, recordamos que Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo, que es importante también aclarar que esta unción que reciben los apóstoles es sumamente una especial y totalmente distinta de la venida del Espíritu Santo que ocurre en Pentecostés. Tenemos que tener eso claro. ¿Por qué? Porque este soplo del Espíritu Santo que hace nuestro Señor Jesucristo es único y exclusivo a sus apóstoles en ese momento plasmado en San Juan 20 del 19 al 31. Tenemos que recordar que este soplo del Espíritu que está haciendo Cristo Jesús en este momento sobre los apóstoles es fácilmente de relacionar con el del soplo del Padre en Génesis capítulo 2 versículo 7, donde Dios da infusión de vida, y aquí nuestro Señor Jesucristo da vida nueva al darle poder a la iglesia naciente de perdonar los pecados, obviamente al pecador en muerte, que es el que está en pecado mortal. Entonces estamos en pecado de muerte espiritual y por ese soplo recibimos nueva vida en Cristo, merecida en la cruz del Calvario. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que muchas veces cuando se habla de esto, a veces las personas tratan de confundir esto con lo que sucede en Lucas 24 del 46 al 47, cuando Jesús hace un llamado a la conversión, y a veces las personas tratan de confundir, pero no. Tenemos que tener en cuenta que aquí el Señor deja claro que los apóstoles van a perdonar los pecados. Es un poder que Él da y es Cristo mismo quien perdona a través de sus discípulos. Por eso es que el catecismo, cuando habla de los sacerdotes haciendo los ministerios sacramentales, utiliza la frase alter Christi, que sea otro Cristo y el mismo Cristo. Así que, como podemos ver de entrada, a modo de introducción, vemos que el pasaje bíblico que acabamos de comentar, Jesús, ¿verdad?, hace un llamado como el Salvador que es. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados a través de sus discípulos. Y me gustaría tocar un punto del Catecismo de la Iglesia Católica, que es del numeral 1468, que dice lo siguiente referente a este hermoso sacramento. Y dice, repito, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1468. El sacramento de la penitencia nos devuelve la gracia de Dios y nos une a Él con profunda amistad. A quienes lo reciben con un corazón arrepentido y con las debidas disposiciones, les trae la paz y la tranquilidad a la conciencia y un profundo consuelo espiritual. Eso es el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1468. Cuando tomamos esto en consideración, quiere decir entonces, mis queridos hermanos, que no solo basta con hacer una confesión, como decía el hermano Oscar en la introducción de este tema cuando hizo la presentación, sino que es necesario hacer una buena confesión. Y es aquí donde tomamos en consideración las palabras de San Juan Pablo II, cuando en el Sínodo de Roma decía lo siguiente, que es necesario
hacer a los fieles una catequesis lo más esmerada posible acerca del sacramento de la penitencia. Y es aquí, ¿verdad?, donde tomamos en consideración la importancia de lo que es este sacramento de la confesión, cómo realizarlo para sacar el provecho máximo del mismo. A mí me gusta un ejemplo muy bueno que da el padre Eliezer Salzman en un libro que, dicho sea de paso, se llama Cómo hacer una buena confesión. Y ahí da un ejemplo muy particular de la necesidad de este hermoso sacramento. Claro está, ese ejemplo que está en ese libro es un ejemplo hipotético, no necesariamente es algo que pasó así tal cual. Pero el ejemplo, al finalizar, se van a dar cuenta de la importancia de este sacramento. Según lo que dice en el libro de Padre Eliezer Salzman, el ejemplo para reconocer la importancia del sacramento de la penitencia, cuenta de la siguiente manera, que dice que si Judas Iscariote, después de haber vendido a Cristo, en vez de suicidarse, más bien hubiera aguardado a la semana siguiente y presentándose a San Pedro, le hubiese dicho arrepentido: Pedro, he pecado vendiendo al Señor Jesús. Pedro le habría respondido: ¿cuántas veces lo vendiste? A lo que Judas respondería: una sola vez. Y entonces Pedro le respondería: pues mira, yo lo negué 3 veces y él me perdonó misericordiosamente. Además, el domingo de Pascua, al aparecerse resucitado, sopló nuestras cabezas y dijo: recibid el Espíritu Santo. A todo el que le perdone sus pecados le quedan perdonados. Así que yo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, resucitado, te perdono tus pecados. Y Judas, en vez de irse a la perdición, habría así subido por el camino de la perfección. Y el cuentito termina diciendo que cuántos Judas andan por el mundo desdichados por no ir a un ministro de Cristo a que les conceda el perdón y con el perdón la alegría y la paz. Sabemos que la iglesia nunca se ha pronunciado oficialmente sobre el destino de Judas ni sobre nadie en ese aspecto, pero el cuento creo que se cuenta por sí solo, valga la redundancia, donde vemos la importancia de no andar por el mundo de manera desdichada, sino que nos acerquemos a un ministro del Señor para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y en consecuencia la alegría y la paz a nuestra alma. Ahora bien, sí es impresionante cuando tomamos en consideración ese pequeño ejemplo. Más importante es el hecho que la mayoría de los católicos lamentablemente realizan solamente 3 confesiones en su vida y para colmo las realizan mal. Y uno dirá, ¿cómo puede ser posible? Pues cuando analicemos nos vamos a dar cuenta que la primera es cuando se preparan para la primera comunión. Estamos tan pequeñitos que lamentablemente nuestra mente está volada. El sacerdote hablando y nosotros contando las hormiguitas por ahí, viendo las hojas que caen de los árboles y no prestamos atención y verdaderamente no sabemos vivir plenamente ese momento tan especial para estar en gracia de nuestro Señor Jesucristo. La segunda confesión que lamentablemente la mayoría de los católicos hacen y hacen mal es la del día del matrimonio. ¿Por qué? Porque pensan en todos los detalles habido por haber. Había una canción muy famosa anteriormente que decía: la boda de ella tiene que ser la mejor. Pues mire, por esa competencia de ver que la boda sea la mejor, nos enfocamos en todo lo material y nos olvidamos de lo espiritual. Y a veces participan de la comunión estando en pecado mortal. Y la tercera y última es a la hora de la muerte. Los sacerdotes saben que confesión de enfermo es confesión enferma. Y con tantos padecimientos que tiene el enfermo, lamentablemente no puede confesarse debidamente. Y es por eso que quien se haya confesado muchas veces y bien hecho durante su vida, también se confesará santamente a la hora de la muerte. Recordemos que como es la vida, así será la muerte. Y así que tú y yo tenemos que asegurarnos, mis queridos hermanos, de aprender a confesarnos bien en esta vida, para que al final podamos sellar con broche de oro. Así nuestra asistencia podrá terminar con una buena confesión, la cual será nuestro mejor pasaporte para entrar a la gloria celestial. Recordemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1422, que nos dice lo siguiente: a los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados y se reconcilian con la iglesia. Recuerden que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, o sea que tenemos que estar en paz con Dios
pero también con nuestros hermanos, porque ya nos dice la palabra que de nada vale decir que amo a Dios a quien no veo, si aborrezco al prójimo al que sí veo. Así que cuando tomamos todo esto en consideración, es bueno preguntarse, mis queridos hermanos, ¿vale la pena entonces confesarse? La respuesta es más que obvia, es un sí, porque más aún la misma palabra de Dios nos exhorta de tal manera cuando en Isaías capítulo 1 versículo 18 el mismo Dios dice que aunque sus pecados sean como el rojo más vivo o como el rojo carmesí, según otras versiones, yo los dejaré blancos como la nieve. Y eso es palabra de Dios, mis queridos hermanos. Incluso la misma carta del apóstol Santiago capítulo 5, versículo 16, nos exhorta y nos recomienda a que reconozcan sus pecados unos ante otros para que sean sanados. ¿Y cómo somos sanados? Del alma, porque recuperamos la gracia santificante que es la amistad con nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, el sacramento de la confesión nos hace obtener favores especiales. Entre ellos son el de recuperar la amistad con Dios, como ya he dicho anteriormente, pero también nos da las fuerzas necesarias para rechazar el pecado y las tentaciones. Recuerde que quien evita la tentación vence el pecado, o quien vence la tentación vence el pecado. Y por último, nos da un asco y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios. Así que mire la importancia de nosotros confesarnos esas gracias especiales que nos regala y nos concede ese sacramento tan hermoso. Si tú y yo analizamos todo esto, vamos a poder ver entonces lo importante que es hacer una buena confesión. Y entonces ahí es que podemos tomar en consideración los puntos que nos van a ayudar a poder analizar y ejercer las cosas como Dios manda. Así que para nosotros poder llevar a cabo o sacar el provecho máximo de manera digna de este sacramento, yo creo que nosotros tenemos que volver a lo que es la catequesis básica que muchas veces se nos olvida, porque la catequesis se nos enseñó desde pequeñito que para hacer una buena confesión se necesitaban 5 pasos. El primero era el examen de conciencia. El segundo, el arrepentimiento de nuestros pecados o dolor, ¿verdad? El dolor de corazón, que también le dicen. El tercero es hacer un propósito de enmienda, que no es otra cosa que, valga la redundancia, enmendar el daño que yo he realizado con el pecado. El cuarto es la confesión de los pecados al sacerdote. Y por último, cumplir la penitencia hecha por el confesor. Entonces, uno dice, pero que eso yo lo sé. Muy bien, qué bueno, gloria a Dios y aleluya. Pero el detalle es, no es que lo sepa, el detalle es qué estoy haciendo yo con esa información. Porque ¿cómo yo voy a saber si verdaderamente yo estoy ejerciendo correctamente esas 5 cosas? Bueno, pues vamos a comenzar desmenuzando una por una. Por ejemplo, si las analizamos detalladamente, la primera que es el examen de conciencia. El examen de conciencia, sencillo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es repasar los 10 mandamientos. Ahí está resumido prácticamente todo. En los 10 mandamientos, que por cierto en la catequesis se te enseña desde pequeño. Vamos comenzando a repasar los 10 mandamientos. Luego vamos a tomar en cuenta las obras de misericordia, que sabemos que son 14, 7 espirituales y 7 corporales. Y cuando tú y yo analizamos lo que son los 10 mandamientos, las obras de misericordia, por poner un ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando recordamos los pecados que hemos cometido y las causas por las cuales los hemos cometido, entonces ahí nosotros, para poder verdaderamente hacer eso, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 4, examine cada cual sus propias obras, ¿verdad? Eso es palabra de Dios, Gálatas 6, 4, que cada cual tiene que examinar sus propias obras. Ahí es donde entra el examen de conciencia. Pues la mejor manera de tuyo hacerlo es invocando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la fuente de luz, que literalmente entra como un rayo de luz en una habitación para dejarte ver todo ese polvorín que a simple vista no se puede ver. Toda esa pudrición que tenemos en nuestra alma, que necesitamos que sea limpiada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que reconozcamos nuestras miserias y para que viendo ese repaso de mi vida a través de los mandamientos, a través de las obras de misericordia, entre otras cosas que pudiéramos tomar en cuenta,
Ahí tú y yo vamos a poder identificar qué estoy haciendo mal, por qué lo estoy haciendo mal. Y entonces, cuando nosotros vemos eso, qué es lo que estoy haciendo mal y cómo lo puedo corregir, ahí entonces es donde podemos entrar en esa segunda parte, que no es otra cosa que el dolor de corazón o arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos debe pesar haber ofendido a Dios con nuestros pecados. Tú y yo necesitamos reconocer una cosa bien importante, y es que hay dos clases de contrición. Muchas veces eso es algo que nos cuesta poderlo identificar, porque está la atricción, que simplemente es que me da coraje porque pequé. Por ejemplo, Judas se molestó porque vendió al Señor. Atricción, coraje. Pero también está la contrición, que esa es el arrepentimiento verdadero, el dolor, el sufrimiento de haber ofendido o traicionado a Dios con mi pecado, como por ejemplo San Pedro, que nos dice la misma palabra de Dios, que lloró amargamente su pecado. Y sabemos, ¿verdad?, que Pedro, pues, como sabemos por la escritura, él pidió perdón más adelante, pero aquí donde está el momento de identificarnos, ese dolor de corazón. Una cosa es que te dé coraje por pecar, atracción, y otra cosa es que tú sientas ese sufrimiento por haber fallado al Señor, por haber faltado a alguien que me ama, que solamente me ha dado cosas buenas y yo le he pagado de manera negativa. Entonces, sabemos, ¿verdad? Como dice el Salmo 50, que aquí es lo más hermoso de cuando nosotros hacemos el ese examen de conciencia y nos da ese dolor de corazón donde reconocemos nuestra falta. Aquí es donde entra lo hermoso de nosotros reconocer que la misericordia de Dios es infinita, que como dice Lamentaciones 3:22, nunca se acaba su misericordia, sino que se renueva cada mañana. Y que como también dice el Salmo 50 o 51, según la versión, que un corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo echas fuera. Es algo tan hermoso porque entonces en ese mismo momento nos pasa como el hijo pródigo, que aunque reconocemos nuestras miserias, sabemos que si retomamos a la casa del Padre, estaremos mucho mejor. Y es aquí entonces donde entra ese propósito de enmienda, donde ahí nosotros hacemos una firme resolución de nunca más ofender a Dios. Sí, sé que nosotros de alguna manera u otra siempre volvemos a fallar, pero esto es algo que nosotros tenemos que dar la batalla a diario. Nosotros tenemos que vivir el día a día y eso es lo que nos va a ayudar a poder mantenernos en estado de gracia la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, como les dije, esto no quiere decir que ya no volveremos a pecar, pero sí quiere decir que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos para evitar los pecados que tanto ofenden a Dios. Porque lo que pasa es que las personas, lamentablemente, se enfocan en que van a volver a pecar y por eso no se mantienen firmes. No, mira, no, tenemos que mantenernos enfocados en que vamos a dar lo mejor de nosotros para ser fiel a Cristo. Porque entonces si pegamos, no, si yo me confieso de lo mismo, ¿para qué me voy a confesar? Pues mira, no comas para que no te dé hambre de nuevo, no te bañes porque como quiera vas a apestar, por poner un ejemplo, ¿verdad? Porque recuerden una cosa, nosotros, por tomar otro ejemplo aún más básico, ahora que estamos en esto de la pandemia, cada vez que nos ensuciamos las manos, rapidito nos echamos alcohol o vamos y nos lavamos con agua y jabón. Y no me importa que yo después sé que voy a ensuciármelas de nuevo, ¿verdad? Pero después vuelvo y me las lavo y no importa las veces que sea, pero trato de hacerlo para mantenerme limpio y de no contaminarme con esa enfermedad que no vale la pena mencionar. Oigan, ¿no creen que así mucho más importante yo cuidarme de no enfermarme del pecado que es muchísimo más letal que cualquier enfermedad que exista por ahí? Tenemos que tener eso en cuenta, mis queridos hermanos, porque así como de ese modo nosotros acudimos al doctor las veces que sean para que nos cure, pues mira, así tenemos que también acudir a la confesión con frecuencia para que seamos limpios de todo lo que nos destruye y que nos mata espiritualmente, que ese sí que es 1000 veces peor que una muerte física. Recuerden lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecados,
nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque es importante que si usted quiere hacer un propósito de enmienda firme, de no fallar en lo mismo, nosotros tenemos que asegurarnos de evitar todo tipo de ocasión que me lleva a pecar. Por ejemplo, supongamos que yo soy un alcohólico. Pues si yo sé que yo tengo un problema con el alcohol y que estoy trabajando para luchar contra esa adicción, no me conviene ni siquiera participar de un brindis. Ah, que esto es una copita de vino. Ajá, de esa te vas a recordar, de la primera y de la última, además, nada. Porque con un poco de levadura se fermenta la masa. No tenemos que entrar en detalles. Y no es caer en el legalismo de que, el alcohol es del diablo, sea lo que pena. No, no. La iglesia es clara que lo que condena es el alcoholismo, el tabaquismo, son los excesos. Y por eso, si yo estoy trabajando con una situación en particular, lo más conveniente es yo buscar la manera de alejarme de esas cosas que me van a hacer caer nuevamente en el mismo pecado. Cuando tomamos en cuenta todo esto, ¿verdad? Que hacemos ese firme propósito de enmendar el error cometido con nuestro pecado y el daño cometido con el mismo, aquí es donde entra entonces la parte de la confesión, donde por sentido común vamos a decirle al sacerdote todos nuestros pecados ahí tal cual, porque aquí es que viene lo lindo. Nosotros para pecar se nos va la vergüenza. Pero para confesar no nos da vergüenza. Oye, ¿cómo puede ser posible? Eso es el mismo diablo que el Señor los reprenda. Y pegamos a minimizar las cosas. Y venimos a decir pecados a media. Padre, me vengo a confesar porque me robé una soga. Ah, pero no le dices que la soga venía jalando la vaca del vecino que te la robaste. Qué lindo. Confesamos, entramos con 2 pecados, confesamos uno y salimos con 3 pecados. Analicemos, hermano. Nosotros tenemos que decir todo con lujo y detalle. Ya lo dice Eclesiástico 4:26. No te avergüences de confesar tus pecados. Eclesiástico 4:26. No te avergüences de confesar tus pecados. Eso es palabra de Dios, mis queridos hermanos. Eso no es invento mío. Nosotros no nos puede dar vergüenza de buscar el perdón de Dios. Tenemos que confesarnos como es, porque tenemos que desnudar nuestra alma frente al confesor, porque ese confesor es Dios mismo que está ahí. Recordemos también lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y dice la palabra de Dios que ocultar sus faltas no conduce a nada. El que reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. Entonces, esto es tan importante que el mismo apóstol Santiago, como yo había leído ahorita en Santiago 5:16, decía: reconozcan sus pecados unos a otros y recen unos por otros para que sean sanados. Nosotros no podemos pretender tapar los pecados, hermano, no podemos pretender minimizarlos y mucho peor, no podemos pretender justificarlos, porque muchas veces pegamos, padre, qué sé yo, vengo a confesarme porque yo insulté a un vecino, pero eso fue culpa de él porque él se la pasa fastidiándome. Tú vienes a confesar tus pecados, yo voy a confesar mis pecados. Olvídate del otro, olvídate si fue por culpa del otro. ¿Quién pecó? Tú. Pues entonces confiésate tú. ¿Quién pecó? Yo. Pues entonces me confieso yo que fui quien fallé. Y si fue por culpa de él, ya Dios le pedirá cuenta. Pero mi deber es que si yo fallé, yo vaya a buscar la reconciliación con el Señor. No puedo pretender justificarme, porque ese es el problema que tenemos la mayoría de los católicos, que pretendemos justificar nuestras faltas y no podemos caer en ese error. No podemos y punto. Incluso, ya lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Hermanos, no podemos pretender querer burlarnos de Dios y engañarlo. Podremos engañar al sacerdote que está frente a nosotros y hacerle un cuento lo más lindo. Pero aquí a Dios no lo podemos engañar, porque volvemos a lo mismo. Por querer cortar un pecado de menos o de más, ¿qué hacemos? Terminamos cometiendo un sacrilegio. Y entonces, vuelvo y repito, entramos con 4 pecados, confesamos 3, salimos con 5 por ese sacrilegio que estamos cometiendo, estamos sumando un pecado más. Y entonces vamos a tener que volvernos a confesar
No solo de todo lo que nos tenemos que confesar, sino añadir el sacrilegio que cometimos. Y es importante que tomemos conciencia en esto, porque muchas veces queremos hasta confesarnos por salir del paso. Y no es así, queridos hermanos. Nos estamos dando cuenta que esto es más serio de lo que parece y más complejo de lo que parece también. Porque es sencillo decir, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesarme y cumplir la penitencia. Ajá. ¿Vieron todo lo que comprende cada una de estas cositas cuando nos adentramos en cada una de ellas? Así que por último, para cumplir la penitencia, es necesario hacer las oraciones, buenas obras que nos encarga el confesor. Hay que tener en cuenta que esto es para pagar la pena temporal que debemos por nuestros pecados. Por eso, la misma debe cumplirse a la mayor brevedad posible, porque muchas veces hasta se nos olvida cumplir nuestra penitencia. Y entonces después nos preguntamos, guay, ¿qué pasará el día que Dios me llame a su presencia? ¿Estaré listo? Y nos cae el agobio. Hermanos, vamos a tratar de hacer las cosas como Dios manda. Dios es un Dios de orden. Vamos a organizar nuestras vidas, porque sabemos que usualmente las penitencias que nos dan los sacerdotes son sencillas. Así que está de nuestra parte hacer lo que nos corresponde, incluso si podemos sumarle también. Vamos a meternos más de lleno en la lectura de la palabra de Dios, a hacer buenas obras de corazón, de modo que podamos estar restituidos completamente. Vamos cada día a buscar más a Dios en oración, en la lectura de su palabra, lectura de libros piadosos. Eso nos va a ayudar, hermanos. No nos limitemos simplemente con una oración sencilla y decir, Jesús, María, José, aquí se acostó esta red. No, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Acuérdense, como dice Éxodo capítulo 34, versículo 7 y Números 14, 18. El Señor no deja ninguna falta sin castigo. Y por eso es que en el Evangelio, según San Mateo capítulo 5, versículo 26, habla del juez que no los dejará libres hasta que no paguen hasta el último céntimo. Y sabemos de la realidad espiritual que estamos hablando aquí, que es sobre el purgatorio. Nosotros tenemos que asegurarnos en vida de estar limpios y estar en gracia con Dios para que podamos verdaderamente estar ante la presencia de Dios, porque ya lo dice el libro de Apocalipsis. Nada manchado entrará al reino de los cielos. Tenemos que estar firmes y asegurarnos en vida, hacer las cosas como Dios manda. Una confesión ahí, o las de la ley. Así que como podemos ver, mis queridos hermanos, este sacramento encierra mucho más que hacer una confesión por salir del paso, como les dije ahorita mismo. O peor aún, que muchas veces pecamos de eso, mis queridos hermanos, y saben que yo sé que me van a dar la razón, porque muchas veces utilizamos el sacramento de la confesión como si fuese un pase para la comunión, cuando cada sacramento tiene su gracia especial. Hermanos, no nos confesemos simplemente para buscar un pase a la comunión. Tengamos en cuenta que la confesión es para recuperar la gracia santificante de Dios. Cuando tú crees esa conciencia y separes una cosa a otra, vas a entender el por qué es que en la comunión se te pide que estés confesado. Porque es que si no estás confesado no puedes estar en gracia. Entonces no es que la confesión es un pase, es que la confesión te regala esa amistad para tú poder entrar en la cena del banquete, en ese banquete de la Eucaristía. Entonces dejemos de ver la confesión como un pase a la comunión y veámosla en lo que es recuperar la amistad con Dios. Recordemos que tenemos que tomar este sacramento con la debida seriedad y practicarlo de modo propio, mis queridos hermanos. Tenemos que practicarlo de manera correcta y eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar la santidad. Y ¿saben qué, mis hermanos? Ahora que comparto todo esto, es triste, ¿verdad? Para ir haciendo el paso a la conclusión. Es triste ver muchos hermanos que lamentablemente están los que no saben aprovechar este sacramento, pero para colmo están los que lo quieren negar y no lo aceptan. ¿Qué voy a estar yo confesándome con otro pecador igual que yo? Ah, lindo, pero vas al doctor y aunque esté enfermo, la receta sigue siendo válida, ¿verdad? Pues mira, así mismo aunque el sacerdote esté enfermo del alma, como quiera el sacramento sigue siendo válido, porque no es válido por si el sacerdote está en gracia o no. Es válido porque tú verdaderamente estás arrepentido y con un firme propósito de enmendar tus pecados. Ahí es donde está el acto de contrición. Al principio reconocemos que aborrezco mis pecados porque por el miedo de perder el cielo merecer el infierno. Ok,
Pero más me pesa haberte ofendido porque es infinitamente bueno y digno de ser amado. Y firmemente resuelvo con la ayuda de tu gracia confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén. Hermanos, ese acto de contrición no es simplemente una oracióncita para pasar la catequesis. Es que si tú la meditas en profundidad, te va a ayudar a poder hacer bien una confesión. Recordemos que hay personas, como le dije, que a veces vienen a decir que esto de la confesión fue un invento del Papa Inocencio II en el Concilio de Trump del año 1215, pero acuérdense algo, lo que hizo el Papa Inocencio fue que puso de que se confesaran por lo menos una vez al año, eso fue todo. No fue que él inventó la confesión, así que tengamos eso en cuenta. También tenemos que tener un poquito de cuenta con la historia, porque cualquiera que conozca un poco la historia sabe muy bien que en el cuarto concilio de Trant, como dije ahorita, lo que se hizo fue señalar el tiempo dentro del cual los fieles deberían cumplir con el precepto de la confesión, es decir, al menos una vez al año. ¿Y para qué se hizo esto? Pues para estimular a los cristianos perezosos a servirse de este medio de salvación instituido por Jesucristo. Eso es todo. Entonces, ahí no se establece la confesión, sino por el contrario que demuestra que ya existía desde antes. Y les comparto un dato de la Didache, que es el documento cristiano más antiguo, el cual enseña la doctrina de los apóstoles y nos habla de la confesión en el número 14 cuando dice: el día del Señor nos reunimos para la partición del pan y acción de gracias después de haber confesado vuestros pecados para que sea puro vuestro sacrificio. Eso está en la Didache, ya hablaban de la confesión. Incluso San Ireneo en el siglo II, en su obra contra las herejías, en el libro 5, capítulo 13, habla de que algunas mujeres que habían sido seducidas por el hereje Marco, al convertirse, confesaron sus pecados e hicieron penitencia pública. Ya eso estaba desde los primeros siglos del cristianismo. Y una prueba más de la existencia de la confesión al sacerdote antes de esa fecha se encuentra en las iglesias cismáticas orientales, que no aceptan la autoridad papal, pero estas mismas tienen en su sacramento la confesión y la consideran instituida por Jesucristo. O sea, que si hubiese sido un invento de la Iglesia Católica, ellos mismos hubiesen sido los primeros en protestar. Tengamos en cuenta un poquito el sentido común y la historia. Así que, para resumir, ¿verdad? Porque no quiero extenderme más, ya que sé que el tiempo es oro y tengo que ser prudente. Hemos visto cómo es que nuestro Señor instituye el sacramento de la confesión, otorgando el poder a sus apóstoles. Eso fue, como dije en un comienzo, lo vemos en San Juan capítulo 20, versículos 19 a el 31. Entonces, también hablamos de los nombres, ¿verdad? De la confesión y los favores que podemos conseguir por medio del mismo. Aclaramos la necesidad de poder llevar este sacramento a plenitud y cómo ejecutarlo de modo correcto. Y por último, que es lo que estábamos haciendo ahora, aclaramos ciertas dudas que pueden existir con referencia a este sacramento, de modo que podamos dar razón de nuestra fe a todo aquel que nos la pida, con sencillez y con amor, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Así que yo quiero solamente terminar exhortándoles a que podamos vivir siempre que podamos este sacramento a plenitud. Que siempre que tengamos la oportunidad y conciencia de pecado, acudamos al mismo con las debidas disposiciones. Y así vamos a poder mantenernos viviendo en la gracia de Dios. Recordemos, mis queridos hermanos, y con esto concluyo, que mientras más nos acerquemos al sacramento de la reconciliación con Dios, más nos acercaremos a la santificación. Que Dios me los bendiga.